Último concepto que necesitamos saber. Vimos entonces ya la primera parte, que es la parte entonces del cálculo del, del banco capacitor, ¿verdad? La capacitancia que debe tener para hacer la compensación. Vimos que una reglamentación que está entonces en el pliego de tarifas. Bien, voy entonces ahora a ver algunos conceptos más para poder entonces cerrar con esta parte. Bien, voy a usar también ese PDF de la web que yo lo había colocado en la plataforma. Ese PDF tiene algunos conceptos bastante importantes que van a complementar lo que nosotros ya vimos. Bien, voy a presentar entonces la presentación y paralelamente también voy a ir mostrándole el PDF de la web, ¿verdad? Entonces para ir discutiendo un poco acerca de esta cuestión. Bien, entonces esto nosotros ya estábamos viendo. eh, Solamente me pueden confirmar si es que aparece en la pantalla la presentación. Me pueden decir si aparece en la pantalla ustedes la presentación. A mí sí me aparece, Sí, se ve aparecen bien. ya. Perfecto. Ok, entonces esta presentación es de una marca de Frasco. Frasco es una marca de bancos capacitores alemana, que es una marca muy buena, tiene muchísimos años de trayectoria en el mercado y que es línea top en lo que sería banco capacitor. Bien, ya vimos nosotros estos conceptos que estuvimos viendo acerca de los conceptos de potencia activa, potencia reactiva, el factor de potencia. Estos son conceptos que nosotros ya desarrollamos en nuestra clase. Bien, ahora lo que quiero empezar a tocar con ustedes es entonces este concepto. Bien, nosotros habíamos definido entonces que la energía reactiva, una energía entonces que intercambia la carga con la fuente y ese intercambio de energía reactiva hace que sobrecargue, ¿verdad?, los conductores tanto en baja como en media tensión hasta las subestaciones y eso causa entonces ciertos problemas en la red. Lo que nosotros estamos haciendo entonces, el análisis que nosotros estamos haciendo es, tengo mi carga reactiva y estoy dimensionando entonces el banco en condensador y este banco en condensador entonces es una fuente de energía reactiva que va a estar inyectando entonces estas cargas. Entonces es una compensación local. Mi fuente de energía reactiva está en mi propiedad, en mi instalación, y esa es la que alimenta entonces a mi carga. Eso es lo que nosotros estuvimos analizando entonces, el dimensionamiento de acuerdo entonces a la carga puntual, que es entonces en función a estas fórmulas que nosotros estábamos viendo, que son fórmulas entonces con relación a Q sub C, que es el dimensionamiento del banco capacitor para compensar, de tal modo que nuestro factor de potencia se reduzca. Bien. Entonces, el trabajo que ustedes ya hicieron y hicimos en clase ya es un trabajo de asesoría. Ese es un trabajo ya profesional. Si alguien, por ejemplo, tiene un problema, está pagando mucho dinero por energía reactiva, entonces ustedes ya pueden hacer ese trabajo. El trabajo que ustedes pueden realizar, por ejemplo, está pagando 8 millones de guaraníes por energía reactiva. Ustedes pueden ya hacer ese trabajo de asesoría. Como yo le dije, lo ideal sería por lo menos unos 3 meses, 3 a 4 meses de facturas para hacer entonces un cálculo más fino en relación al dimensionamiento de cursos. Ok, para poder entonces hacer la compensación, esta compensación
tiene distintas modalidades para poder realizarlo. Entonces, está la modalidad que es individual, la modalidad que es por grupo, central y híbrido. Y eso quiero ahora discutir con ustedes sobre estos casos, tanto individual, grupal, central y cuál es la diferencia para hacer la compensación. Bien, el primer método entonces es el individual. Individual, acá tengo yo un motor, ese motor entonces consume energía reactiva y voy a hacer una compensación individual, puntual. Voy a trabajar en esta carga exclusivamente y le voy a poner una compensación solamente para él, para este motor. ¿Ok? Entonces, cada vez que yo energizo el motor, ya va a estar energizado entonces con su compensación en paralelo. Acá me dice que el condensador de tamaño apropiado instalado en paralelo con la carga. ¿Ok? Esto va a eliminar entonces la carga reactiva en los conductores. Entonces, esta carga, este motor consume energía reactiva. En vez de que este consumo entonces vaya hasta el transformador y alimentador, yo compenso localmente y aquí entonces hago esta compensación local. Bien, tengo que dimensionar entonces para esta situación y analizar con relación entonces al consumo de energía reactiva del motor. Bien, y eso vamos a ver ahora. ¿Sí? Entonces, ¿dónde se aplica esto? La corrección individual puede ser en transformadores. Transformador cuando trabaja, por ejemplo, un vacío, él consume energía reactiva. Y vemos aquí, por ejemplo, esta compensación local. Esto sería solamente para el consumo reactivo del transformador. Positivo en operación continua y dispositivo con cable largo de alimentación sin margen de error. Bien, ¿qué ventaja tiene? La potencia reactiva se elimina por completo del sistema de distribución y la desventaja es que el sistema de corrección se distribuye por todo el sistema. Bien, entonces para esta situación que estamos planteando aquí, yo voy a tener varios capacitores, varios bancos capacitores en cada carga. Cada motor va a tener su tablero de comando y al lado va a estar su tablero entonces de corrección de factores. Bien, ahora quiero discutir y quiero mostrarles también qué nos recomienda la marca WEC o cómo nos recomienda trabajar la marca WEC con relación entonces a este modelo que sería el método de corrección de factores de potencia individual. Me voy a ir entonces ahora, voy a buscar un poquitito este PDF que yo le puse en la plataforma, el PDF aquí de WEC. Eh, ¿Ven en la pantalla el PDF de la web o no? Sí se ve, hija. Perfecto. Bien. Me voy a ir entonces a la página 9 acá de este PDF y voy a darle un poquitito. Acá en la página 9 habla del factor de potencia, habla de corrección del factor de potencia y aquí me dice tipos de corrección del factor de potencia. Bien, estamos entonces nosotros viendo la primera opción. La primera opción dice acá, corrección localizada, que es la corrección puntual que nosotros estamos viendo. Pues dice acá, esto se obtiene instalando condensadores junto al equipo que se desea corregir el factor de potencia. Este tipo de corrección de factor de potencia representa, desde el punto de vista técnico, la mejor solución, presentando la siguiente ventaja. Reduce pérdida energética, disminuye la carga en los circuitos de alimentación. Se puede utilizar en sistema único de accionamiento para la carga y condensador, economizando así un equipamiento de maniobra baja potencia. ¿Okay? Esto entonces sería la corrección localizada. Y le voy a mostrar exactamente esta marca, cuál es la fórmula que utiliza para hacer una compensación localizada. Tiene un ejemplo. Aquí tiene, por ejemplo, el diagrama equivalente en la modalidad corrección individual
donde tengo el motor y en paralelo entonces el banco capacitorio que utilizo. Me trae un ejemplo aquí de cómo hacerlo y me trae aquí una fórmula. Esa fórmula dice acá, para corrección de factor de potencia de motores. Entonces voy a hacer una corrección local de un motor. ¿Cuáles son los parámetros que necesito saber para una corrección local? Eh, la fórmula me dice, un ratito, lo voy a admitir al compañero. La fórmula entonces para la corrección local, para un motor, voy a compensar un motor. Me pide entonces acá este factor de carga, donde me dice factor relativo a la potencia del trabajo del motor. Y está, por ejemplo, eh, cuál es el factor de la potencia con relación al trabajo del motor. Entonces, por ejemplo, me dice acá 0,5, quiere decir que está operando a 50% de la carga. 0,75 está operando a 75% de la carga y 1 está operando a 100% de la carga. Y eso es interesante. Entonces, la compensación que ustedes van a hacer en un motor puntual depende mucho entonces de la modalidad de operación. Si está operando a plena carga, a media carga y si está operando a muy baja carga. Eso entonces va a entrar acá en este parámetro que se llama porcentaje de carga. Entonces la fórmula dice porcentaje de carga por P, donde P es la potencia activa del motor, por un factor F, ¿sí?, que le voy a mostrar ahora, que se llama factor de multiplicación, se llama esto, dividido el rendimiento del motor. El rendimiento del motor, entonces sí, es un parámetro de placa, la placa del motor. Bien, y vamos a ver un ejemplo. Acá arriba me da un ejemplo, me dice, eh, corregir el factor de potencia de un motor WEC 22, es el modelo del motor WEC. La potencia activa es 55 kilovatios, de 4 polos, 50 Hz, de 80. Está operando en una red de 400 voltios 50 Hz y está operando a 75% de carga nominal. Bien, vamos a ver cómo hace el cálculo en relación entonces a esta fórmula que nos está mostrando aquí. ¿Ok? Entonces, el factor de potencia actual dice que es 0,85. La potencia activa del motor es 55 kilovatios, que es la que nos dio entonces como dato. El factor de potencia deseado, en este caso, entonces es acá 0,92. Aquí tiene un factor de potencia 0,85. Él quiere subir a 0,92 para este motor. Muy bien. Entonces, siguiendo nuestra fórmula que nos da aquí, siguiendo nuestra fórmula, que es la fórmula que está acá arriba, la fórmula para la compensación actual, primeramente me pide porcentaje de carga. ¿Qué porcentaje de carga está trabajando? Aquí entonces en el enunciado me dice que está a 75% de la carga. Entonces en mi fórmula voy a utilizar acá, están viendo ustedes, 0,75, que es 75% de carga nominal. Por P, ¿sí?, siendo P entonces la potencia activa, que es 55 kilovatios. Bien, ahora me falta este factor F. ¿Se acuerdan que acá decía que yo necesito un factor F? Está aquí en la fórmula. El factor F entonces es el factor de multiplicación. Ese factor F de multiplicación, yo voy a quitar esta tabla. Esta es una tabla que me da hueco. Me pide entonces saber cuál es el factor de potencia actual que tiene el motor y cuál es el factor de potencia deseado. Según los datos que me está dando este problema, me dice acá que el factor de potencia actual es 0,80. Yo me voy a la tabla acá, voy a buscar 0,85
Mira, voy a usar 0.84 porque no tiene exactamente 0.85. Voy a acá, 0.85. Voy a tomar 0.84 porque no tengo aquí. Tengo 0.84 y 0.86. Entonces, solo para saber, aquí es la factor de potencia actual, lo que tiene ahora el motor. Yo quiero subir entonces a 0.92. Me voy a ir entonces ahora a la columna de mi factor de potencia deseado. Mi factor de potencia deseado entonces es 0.92. Bajo la columna y veo dónde se intersecta 0.84, 0.92. A ver, marcar acá. Me da 0.220. La intersección entonces 0.84 actual, 0.92 el que yo deseo. Entonces mi factor multiplicador es 0.220. Ese valor acá, de 0.220, voy a llevar a mi fórmula. Coloco aquí, como ustedes ven, 0.2. Ok. Dividido entonces el rendimiento del motor. Estaba aquí en la fórmula. La fórmula decía dividido el rendimiento. En este caso, de que en la placa del motor el rendimiento es 93.2%. Coloco mi fórmula entonces aquí. Entonces el rendimiento es 0.932. Haciendo la fórmula que acá me da este resultado entonces 9.73 kVAR. Ese es el valor entonces del banco de condensador para hacer una compensación local para un motor. Tengo entonces los resultados. El primer resultado que me da aquí, UCT, UCWT10, P44N20, es el modelo del capacitor WEC. Y eso ustedes pueden buscar después aquí en las tablas. El modelo es USWT, ¿sí? Para una tensión entonces que me da una tensión de 380 voltios. El que está al lado, que dice TW PC18, es el modelo del contactor. Y eso les voy a mostrar también. Ya. WEC trae también su modelo de contactores para banco de condensadores. Bien, siguiendo esta fórmula entonces, mencionando esto, 9.73, aquí por el modelo, me dice acá UCWT10, entonces yo sé que es de 10 kVAR, que van con condensador, que se va entonces a incrementar en esta compensación local. Siguiendo la fórmula, entonces yo tengo ya el modelo del banco condensador, modelo de contactor para una compensación local. ¿Ok? Entonces, esta es la metodología que usa la web y le voy a pedir que puedan mirar este ejercicio, estudien para el examen, hagan este ejercicio, resuelvan y busquen dónde está exactamente este UCWT para que entiendan entonces por qué eligió exactamente este modelo de condensador aquí en la tabla. Entonces, la idea principal ahora es mostrarles que el primer modo de compensar es local. Entonces, en esta modalidad local y siguiendo esta fórmula, cada motor va a tener entonces acá su tablerito donde va a estar el tractor, el banco condensador, y esta es una caja de fusible entonces para poder seccionar mi condensador. Esa compensación entonces, compensación local, ¿ok? Y es la que estuvimos hablando ahora, esta modalidad. La desventaja que hicimos es que vamos a tener muchos bancos de condensadores en todas nuestras fábricas. Entonces ahí depende mucho de la instalación. De una instalación que tiene demasiado o tiene muchos motores, tiene 30, 40 motores. Ahí hay que ver si me compensa económicamente hacer la compensación local. Ahora, si tengo 5 motores, 6 motores grandes, ahí yo creo que sí se puede empezar a hacer viable esta compensación en modo local. Que es entonces aquí en la recomendación, donde es la primera, el ítem C, donde dice compensación localizada.
Bien, eh, vamos a seguir entonces nuestro... Entonces es la compensación individual la que estuvimos viendo ahora, la que le mostré, que es la primera modalidad de compensación. Es local. Bien, como le dije, entonces la desventaja entonces es que tengo varios condensadores en todos mis pares. Ok, como le comenté entonces recién, si tengo eh, muchos motores, entonces el costo va a ser muy elevado. Ahí ya depende entonces, como le dije, de la instalación que tengo. La otra modalidad entonces es por grupo. Entonces, si yo tengo varias cantidades de motores, ya me compensa entonces más no hacer una compensación entonces por motor, sino hago una compensación por grupo de motores. Ahí entra un poco también cómo es el accionamiento de la instalación. Y por ejemplo, un sector de la fábrica opera con 30 motores. Entonces, cuando ese proceso de producción va a entrar en marcha, puedo tener entonces una compensación en grupo. Entonces, como dice acá, las máquinas eléctricas se descienden al mismo tiempo, se pueden combinar como un grupo y tener una unidad. Tengo entonces acá varios motores y este grupo entonces tiene su compensación paralela. También tengo acá otro grupo que tiene su propia compensación. Entonces el banco de condensadores es entonces por grupo ahora, ya no es individual. ¿Ok? Como dice acá, para cargas que siempre operan al mismo tiempo. Entonces depende como le dije recién, depende de la instalación o el accionamiento industrial, cómo es para dar esta solución. ¿Ok? Entonces, sirve solamente para cargas que operan al mismo tiempo, como dije recién. La ventaja es el bajo costo, me va a salir más barato que hacer una compensación individual para cada motor. Eso entonces es una ventaja. Bien, entonces vamos a ver también qué nos recomienda WEC, cómo ellos hacen, cuál es su política para una compensación del tipo grupo. De la web. Voy a marcar aquí entonces, y habla entonces de la compensación por grupos. Dice acá, la compensación por grupo de carga, el condensador instalado de forma a corregir un sector o un conjunto de pequeñas máquinas menores a 10 CV. Entonces, aquí la web recomienda entonces hacer una compensación por grupo no mayor a una potencia de 10 CV de motor. Tiene que ser menor a 10 CV. Entonces, separar por grupos en una potencia mecánica no mayor a 10 CV. Y eso tengo que sumar entonces la potencia de cada uno de los motores. Dice, es instalado junto al cuadro de distribución que alimenta los equipos y tiene desventaja no disminuir la corriente en los circuitos de alimentación de cada equipo. Bien, entonces esta es otra modalidad también de compensación. Los cálculos van a ser muy parecidos a lo que vimos de manera individual. Entonces, debido a mi fábrica por sector, por grupo de accionamiento, y hago entonces un tablero de banco capacitor por grupo. Esa es entonces nuestra segunda modalidad. Bien. La última modalidad es la central, donde yo hago una compensación en la entrada mismo y compenso toda mi barra de baja tensión y todas las cargas que están alimentando por la barra principal. Bien, hay un inconveniente ahí, como yo le había comentado, y ese inconveniente es que si yo tengo un banco de condensadores, él tiene que operar de acuerdo a la energía reactiva que se está consumiendo. Y por ejemplo, yo tengo solo un motor operando y todos los bancos de condensadores están en paralelo,
él va a estar inyectando una cantidad de energía reactiva muy grande a mi red de baja tensión, que es en mi instalación de mi planta. ¿Qué problema va a haber eso? Inyección de energía reactiva es aumento de tensión. Me va a subir la tensión a valores muy altos acá arriba y eso va a comprometer a todos los equipos que están. Por eso se necesita entonces un dispositivo que haga el control de cuánto deben ser los bancos condensadores que van entrando. Entonces es lo que llamamos por etapa. Entonces hay un dispositivo que va a estar haciendo el control de entrada por etapa de los bancos. Ese dispositivo es este que está aquí, le voy a mostrar ahora enseguida el de la marca Westware, cómo lo hace, para hacer entonces la compensación central. Para una compensación central, entonces necesito necesariamente un equipo electrónico que va a estar leyendo con un TC la corriente de entrada en la barra y él va a estar entonces monitorando el factor de potencia en la barra de baja tensión y va a estar incrementando los bancos condensadores de acuerdo a la necesidad. Por eso dice acá, el sistema está dividido en varias etapas y está siendo controlado por un relé automático, que es este dispositivo que estamos viendo. Con relación a la aplicación, Fraco, la marca Fraco dice siempre se puede utilizar cuando el sistema de distribución interna no está subdimensionado. Y Fraco, acá la ventaja, dice que es fácil de monitorear. Te voy a mostrar que ustedes pueden tener un monitoreo online, un modelo, dependiendo, claro, de la marca que estén trabajando. Tiene el buen uso de la capacitancia instalada, porque es automático, va metiendo la capacitancia en función a la necesidad. Y la desventaja, corrientes reactivas dentro del sistema de alimentación, interna no se reduce, y el costo adicional por el relé de control automático. Y este es un punto interesante. Este equipo es un equipo costoso, es un equipo que cuesta caro. Y aquí entra un poquitito el costo de la instalación. Bien, vamos a ver entonces qué nos dice web con relación a este tipo de instalación, que es la instalación entonces central. Vamos a ver qué nos recomienda web. Bien, acá nos habla web de esta modalidad que es la corrección en la entrada de la energía baja tensión, que es la que estamos viendo ahora, dice acá, permite una corrección bastante significativa, normalmente con banco automático y condensadores, y me dice, utilice este tipo de corrección en instalación eléctrica con elevado número de carga, potencia diferente y régimen de utilización poco uniforme. Y aquí entra un poquitito también la operación. Utilizar entonces con instalaciones donde los equipos que se utilizan varían. Lo, uso bombas de agua de gran capacidad. De mañana uso 2 bombas de agua y de tarde uso 6 bombas de agua en una planta de tratamiento de agua. Entonces ahí ya puede ser interesante esto, porque entonces hay un dispositivo que va a ir controlando. Bien, ¿qué es lo que nos recomienda web entonces? De esas tres modalidades que vimos, la centralizada, la por grupos y la localizada. Y lo que normalmente se hace entonces en la vida real es se combina estas tres modalidades y se ve entonces una solución óptima. Entonces, fíjense aquí lo que nos recomienda web, nos habla un poco aquí de la corrección mixta. Mixta sería entonces la mezcla de estas tres modalidades que nosotros vimos. Entonces web me dice, desde el punto de vista conservación de energía, considerando aspectos técnicos, prácticos y financieros, se torna la mejor solución. Siga el siguiente criterio para corrección mixta y va a generar la potencia reactiva solamente. Pues acá me dice
algo muy viable económicamente es mezclar entonces estas tres modalidades de corrección. Y fíjense el paso a paso que me da acá en una instalación para hacer la compensación. Primeramente me dice, vas a instalar un banco en condensador fijo directamente en el secundario del transformador. Está hablando acá de una eh, compensación entonces individual para el banco para el transformador. Va a tener el transformador una compensación plena. Después me recomiendan el segundo ítem eh, para motores de ISD o más se corrige localmente. ¿Sí? Si tengo entonces motores eléctricos con capacidad o potencia mecánica, capacidad mecánica mayor que 10 CD, él me recomienda entonces hacer una corrección local. ¿Sí? Si tengo motores, entonces con menos de 10 CD, entonces él me recomienda corregir por Wi-Fi. ¿Sí? Otra recomendación más, el número 4, que dice redes propias para iluminación con lámparas de descarga. Las lámparas de carga usan reactores. Los reactores son bobinas, consumen energía reactiva. Usando reactores de bajo factor de potencia, se corrige en la entrada de la red. Entonces, si yo tengo iluminación con reactores con bajo factor de potencia, entonces la compensación es en la entrada de la red. Entonces dice acá, en la entrada se instala un banco automático de pequeña potencia para ecualización final. Entonces, tengo aquí entonces las tres modalidades que me da. Entonces me decía hacer una corrección individual si los motores son grandes, mayor que 10 CV. Si mis motores son menores que 10 CV, hago una compensación por grupo. Tengo entonces acá eh, la que es en la entrada de la barra, la que es abarca todo por etapa. Entonces aquí tengo mi regulador entonces, en la corrección general. Mezclo entonces estas tres modalidades y sigo estas recomendaciones que vos tenés. Estas recomendaciones son muy buenas, son muy interesantes y eso deja entonces bastante viable nuestro trabajo de compensación en una instalación. ¿Ok? Entonces, esas son las tres modalidades que estábamos viendo: la central, la por grupos y la individual. Son entonces tres modalidades de compensación. Ahí entra entonces un poquitito la astucia de ustedes. Y la última que nos recomendaba, la mixta que nosotros vimos, Frasco le llama acá híbrido, y son las recomendaciones que leímos recién. Recuerda que recién decía tener un banco fijo para el transformador, tener entonces motores menos a 10 CV por grupo, motores más de 10 CV entonces individual, y las lámparas de descarga, hacer la corrección entonces en la entrada. Estoy mezclando entonces las tres modalidades y teniendo entonces esta solución óptima. Bien, son las tres modalidades, entonces, o las cuatro modalidades, mejor dicho, que yo puedo hacer una instalación para corrección de factores. Bien, entonces, elegir cada una de las modalidades ya implica que ustedes vayan a la fábrica, a la planta industrial, analicen un poco qué situaciones hay, qué motores hay, cómo trabaja el funcionamiento industrial, cómo es el flujo de procesos para poder entonces darle. Bien, algo que quiero también compartir con ustedes son los equipos que se utilizan entonces en mi tablero de banco de computadora. Hay una serie de equipos que están involucrados también ahí, que yo necesito entonces saber. Bien, con relación entonces a los capacitores, aquí les muestro de la marca Fraco. Fraco tiene también de metal, de aluminio, el envoltorio. Viene también con la capacidad de sobrecarga, la tensión de operación, el rango de potencia reactiva, eh, la tolerancia en el rango de la capacitancia, y porque ninguna capacitancia es exacta, siempre viene con un pequeño error, solo que ese error es aceptable.
Y en eso está entonces la tolerancia. Bien, con relación al aspecto constructivo, internamente, esto trae aquí una bobina, ¿verdad? Una bobina que está enrollada. Y lo vemos acá. Entonces esta bobina está enrollada, es de metal, eso, en las láminas de metal. Y el dieléctrico que está en medio de estos dos metales es entonces una lámina que actúa como dieléctrico. Esa es la manera como son construidas estos capacitores. Entonces son bobinas de metales, entre ellos hay dieléctrico. Bien, estos bancos de condensadores traen un criterio de seguridad. Como ustedes saben, el banco condensador es un capacitor, ¿verdad? Condensador donde tiene su placa positiva, tiene su placa negativa, y en medio de esas dos placas está el dieléctrico. Bien, ¿qué pasa si este dieléctrico pierde su capacidad dieléctrica por algún motivo X? En este caso vamos a ver cuál es el material que ellos utilizan como dieléctrico. Bien, si este dieléctrico acá, por algún motivo, perdió su capacidad de aislación, esto generaría un cortocircuito acá en el capacitor, y eso tendría a ser entonces un problema porque eso va a recalentar y puede llegar hasta ocurrir una explosión, explosiona por sobretemperatura el banco de condensador. Bien, viendo esa situación, planteando esa situación, que eso es algo posible que puede pasar en mi banco de condensador, esta marca Flaco entonces trae un material, una lámina, que acá me dice cuando ocurre una falla y se sobrecalienta eso, esa falla puede ser, por ejemplo, pérdida de dieléctrico, esto se sobrecalienta. Entonces, este material que es el hielo, ese calor que genera por un cortocircuito interno, se evapora, se produce vapor y eso genera un gas. Ese gas que genera entonces se va acumulando en el banco de condensador y tiene un dispositivo de protección que acá ustedes pueden visualizar en esta figura, que sería la bornera, y esto se conecta con el banco de condensador. Entonces, si ocurre un cortocircuito interno, ese dieléctrico se empieza a convertir en estado gaseoso, empieza a subir la presión interna del capacitor y tiene un dispositivo que hace que el conector suba para arriba por la sobrepresión de los gases internos y desconecta entonces automáticamente la bornera del capacitor. Eso es un dispositivo de protección propio que trae entonces la marca Flaco en caso de que ocurra una falla, ¿verdad? Interna del capacitor. Bien, eh, vamos a ver entonces también, a ver qué nos dice Web, cómo es el sistema constructivo o aspecto constructivo de los condensadores de la marca Web. Esto que estamos viendo aquí entonces es de la marca Fraco. Y entonces acá mi PDF de la marca Web. Este, ok. Estoy aquí con la marca Web. Entonces aquí les muestro un poquitito el fenómeno. Esta marca Web, entonces existe una norma que justamente habla de el planteamiento de lo que nosotros estamos diciendo, que el condensador, el dieléctrico se funde en algún momento. Eso puede ocasionar un cortocircuito y eso puede entonces causar una explosión de mi banco de capacitor.
Entonces existen normas como acá esta norma brasilera, la NBR, y también la norma IEC, ya habla sobre, o ya discute sobre esa cuestión. Bien, entonces tiene el aspecto constructivo entonces de la marca entonces WEC, el dieléctrico, entonces es un film, una película de polipropileno metalizado autorregenerativo. Ese es el dieléctrico que usa y tiene también su dispositivo interruptor de seguridad contra sobrepresión interna. WEC también aquí habla sobre esta situación. Dice, por ejemplo, que si ocurre un cortocircuito y ese dieléctrico se descompone, eso ocasiona un aumento de temperatura porque es un cortocircuito entre placas. Pero ¿qué es lo que hace el dieléctrico? Hace entonces que se funda, se vuelve gaseoso, entonces forma un agujero ahí. Eso hace entonces que corte el circuito. Corta el circuito y eso entonces elimina el cortocircuito. Esto me puede, o me explica un poco aquí. Ustedes pueden leer después, donde este film de propileno tiene características de autorregeneración, donde las propiedades eléctricas son rápidamente establecidas tras una perforación local del dieléctrico. ¿Sí? El dieléctrico se perfora normalmente por sobretemperatura. Conforme se puede observar en la foto de abajo, en el momento que se rompe el dieléctrico, la camada de metal de la perforación se vaporiza y el circuito, o perdón, cortocircuito está ahí. Bien, una manera entonces de eliminar ese circuito es ya con esta característica autorregenerativa. También ese capacitor WEC trae ese dispositivo de protección que me está mostrando aquí. Tiene un interruptor de seguridad, un interruptor mecánico por sobrepresión. ¿Sí? Acá me muestra el estado normal, ¿cómo está? Y si hay entonces algún cortocircuito interno aquí, lo que hace es que aumenta la presión y esa presión hace entonces que suba esta tapa para arriba. Al subir la tapa, entonces desconecta lo que sería la tensión de la red con el banco de capacitor que está interno en falla. Eso es algo muy interesante, porque entonces si el banco o el capacitor tiene una falla, él automáticamente ya me quita de servicio por esta entonces condición o mecanismo mecánico. Ese es el aspecto constructivo y la seguridad que trae cada banco de condensador, ya sea de la marca WEC o de la marca también Frasco. Todas se rigen por esta norma, que es la norma entonces que yo le mostré, que es la IEC, y que debe contemplar esta situación de explotación. Ese entonces es el equipo, estamos hablando que sería entonces el banco de condensador. Bien, ustedes pueden ver, y le animo a que hagan, lean el catálogo de la web, vean los distintos modelos que hay de banco condensador y cuál es la diferencia que hay entre modelos. Bien, otro accesorio también es el terminal para conectar los bancos condensadores. Esta marca Fraco entonces trae un terminal de conexión rápida, que es a presión nomás el dispositivo y es muy práctico para utilizar. Entonces yo tengo aquí un dispositivo, este es un video, a ver si pueden mirar. Sí. Fíjense que es un plug bien rápido, solamente a presión, yo levanto y ya voy conectando mi banco condensador. Entonces esto es un conector muy práctico, esto trae entonces la marca Fraco. Bien, concepto entonces importante. Cada condensador tiene que tener este dispositivo que se llama resistencia de descarga se llama. Y vamos a leer por qué. ¿Cuál es la necesidad de que se descargue el banco de paso? Bien. Y acá las resistencias de descarga se utilizan para descargar los capacitores a niveles de voltaje seguro. ¿Cuándo es útil eso? Pongan que ustedes desenergizaron la llave principal
y les dio alarma de que un capacitor está en falla. Ustedes quieren ahora trabajar por bajo capacidad. Ustedes saben que el condensador se carga y si no existe ningún mecanismo que lo descargue totalmente, él va a seguir cargado. Entonces, si el banco condensador está cargado y vos bajas la llave, él va a tener la tensión nominal, que es de 180 voltios en el banco condensador. Para eso, él agrega entonces la resistencia. Entonces, tiene que descargar ese banco condensador hasta un nivel de voltaje seguro y apagarlo para descargar la batería durante pruebas. Entonces, él necesita una resistencia de descarga para poder descargar nuestro condensador hasta una tensión que sea segura. Y esa tensión puede ser, por ejemplo, 24 voltios, inclusive algunos hasta 60 voltios, para que nosotros podamos entonces tocar el banco condensador una vez que ya desenergizamos. Bien, entonces, la función es acelerar la carga del condensador, no atenúa corriente de inserción, se conecta el paralelo, que es importante, se conecta en paralelo con el condensador y esa descarga, fíjense que hay una norma acá que me dice que esa descarga tiene que ser en 25 a 30 segundos. Entonces, una vez que yo desenergizo, en no más de 30 segundos, se tiene que descargar todo ese condensador y llevar a una tensión segura. Esa tensión segura se rige también de normas. Las normas normalmente dicen a qué tensión me tiene que descargar para que yo pueda meter la mano y manipular el condensador. Bien, entonces esta es local, ¿verdad? Se instala una resistencia de descarga por cada condensador. Bien, le voy a mostrar entonces el que trae también la marca web. Esta es una marca que es EFCOS. Hay varias marcas de esto. Hay algunas que son más pequeñas. Web, aquí tenemos. Pues trae también, estos son entonces resistencia de descarga, son básicas, son de la línea de UCWT, que son bancos de condensadores básicos de web. Tengo acá entonces, esto ya conecto directamente en paralelo por los pines de cada banco de capacitor. Ok, entonces web también ven de este accesorio. Fíjense que hay varios modelos acá, hay de 62, de 100K, esto sería entonces para lo que sería banco de condensadores trifásicos. Yo quiero un banco de condensador entonces monofásico. Entonces son aquí esta resistencia para los capacitores que son monofásicos. Bien, entonces esto es útil, tiene que tener sí o sí, porque como le digo, puede entonces causar una tensión peligrosa para hacer la misma manipulación. Eso es importante que sepan, ¿verdad? Siempre debe tener sí o sí la resistencia de carga y nunca manipulen en un tiempo no mayor a 30 segundos. Inclusive yo le diría más tiempo, esperar un minuto. Desenergizar el banco capacitor, esperar más o menos un minuto y después recién meter la mano, porque eso puede ser peligroso. Bien, entonces este dispositivo se llama resistencia. Otro dispositivo más son los contactores. Y cabe resaltar lo siguiente. El contactor de banco capacitor distinto del contactor convencional. Y le voy a explicar el porqué. Bien, como ustedes ven, tiene algo un poco distinto acá. Tiene un contactor filial. Le voy a explicar qué es lo que tiene de especial el contactor que es para un banco de capacitor. Bien, surge entonces aquí de un fenómeno que ocurre en el capacitor. Dice acá que en el momento de energizarse, cuando yo energizo, se tiene una corriente muy alta. Inclusive dice que esta corriente alta puede llegar hasta 180 veces o más la corriente nominal. Ese fenómeno se llama entonces corriente inrush.
Ok, entonces, cuando yo energizo el condensador, la corriente es extremadamente alta. Entonces, esa corriente extremadamente alta de acá es la principal causante que afecte la vida útil de un condensador. Disminuye la vida útil del capacitor porque el capacitor tiene que soportar esta corriente de energización. Entonces, fíjense, de 180 veces. Si un capacitor consume 5 amperes, tienen que multiplicar por 180 y esa es la corriente transitoria pico que él va a tener que soportar durante su accionamiento. ¿Ok? Entonces dice acá, adicionalmente si colocamos un contactor para motores AC3 o con resistencia AC1 para necesitar condensador. AC3 y AC1 son modelos de perdón, de contactores. Ustedes pueden buscar después qué es AC3 y AC1. Son modelos de contactores. Bien, dice que coloca un AC3 para motores y AC1 para resistencia. Eh, este se va a dañar muy rápido, pues no está diseñado para soportar corrientes tan elevadas. ¿Sí? Aspecto interesante también. Entonces dice acá, si yo le coloco un contactor común, ¿verdad? Un AC3, un AC1, se va a dañar muy rápido. ¿Por qué? Porque la corriente inrush es muy elevada. Bien, hay que tener entonces un contactor especial. Contactor, acá inclusive me dice un contactor especial para maniobra de banco de condensadores. Y ese contactor tiene la particularidad que, ¿sí? Para disminuir esta corriente él va a dar lo que se llama una resistencia de precarga. Eso vamos a ver ahora. Él tiene entonces dos circuitos. Un circuito que es una resistencia y el otro circuito que es la alimentación. Entonces, en la operación de este contactor, que es para maniobra de condensador, dice, primeramente va a operar entonces la resistencia. Esa resistencia va a operar aproximadamente durante un milisegundo. Después de un milisegundo, ahí contactamos entonces ya a la alimentación principal y la resistencia. Entonces siempre vamos a tener nuestro contactor, nuestra resistencia de preinserción. Eso sería entonces el modelo para maniobra de banco condensador. Bien, vamos a mirar también ahora el modelo WEC. El modelo WEC con relación a los contactores. ¿Sí? Acá ustedes pueden leer más de lo que yo les estoy comentando. El WEC también explica acerca del principio de la corriente inrush. Para WEC entonces la corriente inrush es 100 amperes por la corriente nominal. Ese es el criterio que maneja WEC entonces. Va a ser 100 amperes por la corriente nominal. Bien, entonces WEC trae ya contactores que son exclusivos para maniobra banco condensador. Entonces fíjense, tengo aquí mi banco de condensador que está en triángulo, trifásico. Tengo entonces un contacto que me conecta directamente de la red a mi banco de condensador. Y en paralelo tengo entonces las resistencias de preinversión también que conectan entonces a mi banco condensador. ¿Cómo opera? Entonces, primeramente entra la resistencia de preinserción, entra la resistencia de preinserción en un tiempo aproximadamente de un milisegundo para adelante y después un milisegundo abre la resistencia de preinserción y se conecta directamente por la red. Eso entonces, aquí tenemos un gráfico que acá me da como el comportamiento de la corriente de energización, la corriente inrush de un banco condensador. Esto sería entonces con un contactor estándar, ¿sí? Que no es un contactor para maniobra de condensadores, y con un contactor, el modelo CWC, que es la WEC. Entonces fíjense que esa corriente inrush disminuye totalmente y la corriente transitoria es. Entonces ya WEC me prevé esta situación. Él ya me vende un contactor efectivamente para maniobra. Solamente me queda elegir, ya de acuerdo a mi uso,
con cuántos contactos auxiliares. Si yo quiero este mismo contactor para maniobra, con contacto normalmente abierto y normalmente cerrado, eso ya depende entonces ya de lo que yo puedo elegir. ¿Ok? Entonces, C, CWDC es el modelo de la web, un contactor. ¿Sí? Acá me trae una formulita donde el cálculo de la corriente entonces nominal del, del condensador y C la corriente del banco condensador, me da la potencia reactiva por 1000 dividido de ahí de 3 por la tensión interfase, que en nuestro caso es de 80. Y acá me trae entonces los distintos modelos de contactores. Me dice entonces acá tripolares, por trifásicos, y la corriente que me da acá son de 17, 22 hasta 152 amperes. Voy a elegir entonces la corriente que me salió a mí, que yo calculé aquí, cuánto es la corriente en mi banco condensador. Vengo a la tabla acá, veo cuál es la corriente y me voy entonces a mi tensión de operación. ¿Sí? Tensión de operación del 80 y acá elijo entonces el tabla R y acá está entonces el modelo de contacto. Bien. Entonces, básicamente, entonces, si es por ejemplo 17 amperes, trabajo 880 voltios, me da aquí. Este es el modelo de contacto. CWBC9 y esta modalidad 2130 o 1230, ya depende nomás de cuántos contactores auxiliares yo quiera. Por ejemplo, este primer modelo 2130 trae dos normalmente abiertos y uno normalmente cerrado como contacto auxiliar. Bien, entonces directamente van a calcular la corriente nominal. Van a venir a la tabla, van a ver acá la tensión de operación y de aquí entonces ya va a quitar la primera tabla. CWDC92130 y acá hay una figura, es un rombo, un asterisco. Bien, le cargo entonces el primer ítem, ¿verdad? Que es CWDC9-21-30. Igual que me da también la opción, sí, la energización entonces va a ser la bobina, va a ser de corriente alterna, de corriente continua, o también me da por módulo electrónico. Entonces suponiendo que la tensión de mando va a ser entonces en baja tensión, aquí en Paraguay, va a ser 220 50 Hz, entonces yo le meto acá D23. Entonces, si yo elijo entonces baja tensión 220 a 50 Hz, le completo acá entonces a este modelo que es WDC9 21-30 entonces D23, porque D23 es la tensión de mando. Bien, tengo también la opción de la tensión de mando en corriente continua. Eso ya depende de mi automatización, de cuál es la tensión que yo estoy trabajando para dar entonces los comandos. Ok. Trae un accesorio para este contactor, que son entonces los supresores de descarga, le llamamos también varistores. Eso ustedes pueden averiguar cuando yo tengo elementos inductivos y yo estoy alimentando, por ejemplo, el comando, una placa electrónica o por un PLC. Cada vez que yo hago la apertura del contactor, eso tiene una energía reactiva que si yo no dreno la energía reactiva de la bobina del contactor, eso me causa una sobretensión que me puede llevar hasta mi placa electrónica y quemar componentes. Entonces la web también me ofrece unos supresores o unos varistores que yo le puedo agregar entonces y ya viene con los plugins especialmente ya para insertar directamente aquí en los bancos de contactores. Esto es un adicional de lo que sería. Bien, ese es el equipo entonces que vimos ahora, que sería entonces el contactor que se utiliza en los bancos de condensador. Bien, con relación entonces a este relé de control, esta es de la marca Brasco, fue una de las primeras marcas que entró en el mercado aquí en la zona. Y esto hace entonces lo que sería el control de inserción de los bancos de capacitores en etapa. Aparte de eso, tienen muchas
eh, puede entonces medir, por ejemplo, los armónicos. ¿Sí? Tiene también una función de falla, en caso que lo falle los condensadores. Si ustedes ven aquí, por ejemplo, este modelo de 6 etapas, y me va mostrando acá cuál es el factor de potencia actual, cuáles son las etapas entonces que van entrando en funcionamiento. Vamos a mirar un poco también de la marca web, como son sus controladores, y van a ver ustedes que esto es bastante interesante. Y sí, estos son los controladores de la marca web. Y está un esquema, que sería el esquema eléctrico, de cómo sería. Este es mi controlador. Y aquí entonces, ustedes se fijan que están aquí mis bancos condensadores. Está la bobina del contactor. Y esa bobina del contactor entonces sale aquí, pero entonces a K7, desde K1 a K7, salen entonces los comandos de la bobina para alimentar entonces mis capacitores que van entrando por etapa. Ese sería el esquema eléctrico, ¿verdad? De contacto para analizar entonces los bancos condensadores que van entrando por etapa. En el ejemplo entonces me está mostrando C7, y decir que tiene 7 etapas este controlador automático. Y sí, ustedes pueden mirar acá las más funciones que tienen. Como les dije, este controlador necesita de un TC en este caso de norma NBR, que ANBT, pero que es 5 amperes barra 5 amperes. En nuestro caso sería entonces 380 barra 5 amperes para que él pueda hacer la medición de potencia relativa. Ok, entonces ya depende de la modalidad que ustedes quieran. Pueden ser entonces acá condensador trifásico, condensador básico, y esto les voy a mostrar después qué equipo es. Ok, entonces normalmente yo voy teniendo la etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. ¿Sí? De acuerdo, entonces él va midiendo acá el factor de potencia y va identificando entonces de acuerdo a la energía reactiva o factor de potencia que tenga. Tiene también un nivel de alarma en caso, por ejemplo, que el condensador esté en falla y no genere la capacidad de energía reactiva que esté programada. Entonces sí, él me puede dar una falla. Ok, entonces interesante, me trae ya viene predeterminado con un protocolo RS485 que yo puedo conectar a una PC, donde yo puedo tener el software, ¿verdad?, de la web, y él me está haciendo un monitoreo como un sistema cada online, entonces, de cómo está mi compensación híbrida, ¿verdad? Una compensación híbrida de la etapa que va a entrar. Entonces, aparte de ver la condición, yo puedo tener varios sistemas. Yo puedo tener los armónicos, puedo tener el THD o THDI de mi instalación. También me da algunas recomendaciones en caso, por ejemplo, que yo tenga un sistema auxiliar, que sería acá un sistema, por ejemplo, antes del transformador 1 y con un generador, cómo hacer la configuración. Entonces, este corrector de potencia tiene una salida para Ethernet, donde yo puedo entonces llevar a la red, y eso me da la finalidad de subir a la nube, ¿verdad? Y yo puedo monitorar desde cualquier lugar, acceso a una dirección IP, y yo puedo ver entonces cómo está el factor de potencia o cómo está el controlador de la instalación de mi fábrica. Ok, este dispositivo entonces tiene muchas cosas, inclusive hay que saber programar esto, cómo se va programando para ir ingresando entonces la etapa de acuerdo a lo que nosotros vamos haciendo. Ok, eso se conoce, o esto es entonces el relé principal entonces para meter en contacto los bancos condensadores. Bien, el otro dispositivo que tenemos entonces es entonces este filtro de armónicos. ¿Se acuerdan que yo le hablé sobre un problema? ¿Se acuerdan que yo le hablé la vez pasada sobre el problema que era de la resonancia que puede ocurrir en una instalación, la resonancia paralela, y esta resonancia causaba problemas en el sistema? Me daba la frecuencia de resonancia y
Acá en este caso me da entonces que la frecuencia de resonancia está muy séptima o muy cerca del séptimo orden. Si yo tengo armónico, entonces el séptimo orden para 50 Hz, esta instalación me va a entrar en resonancia para él. Para esta situación también existen entonces lo que se conoce como unos filtros, son unos filtros, unos inductores, ¿verdad? Que lo que me hacen es que la instalación no entre en resonancia. Bien, le voy a mostrar entonces lo que trae WEC para este problema. WEC me da acá una parte introductoria un poco aquí. Me dice inclusive acá cómo tiene que ser el análisis de la instalación para ver si yo tengo esta condición. Sí. Entonces, muy interesante, me dice, por ejemplo, aquí, me dice primeramente que tengo que hacer una simulación de cómo está mi carga, que tengo que medir un poco el THDI y ver cuáles son los valores armónicos. También me dice que me recomienda entonces medir el THDB, que sería la dispersión armónica de la presión de cuánto está. Bien, una vez que yo ya hice esa medición, hice la medición de la distorsión armónica de la corriente y la distorsión armónica de la tensión, acá me da los pasos. Me dice, primera pregunta, ¿hay armónicos con distorsión armónica mm, de corriente mayor a 10% y la distorsión armónica de tensión mayor a 3%? Si existe entonces esta presencia en la instalación, me dice usar un filtro desintonizado y seguir entonces para consideración. Bien, entonces me dice lo siguiente. Este filtro que se llama filtro de distonía es justamente para que no ocurra el fenómeno de resonancia en mi banco condensador cuando yo tengo entonces cargas no lineales. Me dice acá otra pregunta, me dice, el contenido armónico, el tercer armónico, está en el orden entonces de 0,5 veces la corriente nominal. Si está entonces en 0,5 veces la corriente nominal, me dice acá, tenés que usar un filtro de sintonía 14%. Si no está entonces este valor, pues recomienda usar un filtro de sintonía de 7%. Entonces, estos filtros que me está diciendo acá, la web me trae ya